Recor- Muy bien, chiquillas. Tengo Romina. Hola, profe. Hola, mi Romina. ¿Cómo estás, hija? Fernanda. Hola. Marce, mi Marce, mi Marce. Muy bien. Tengo entendido que tuvieron clases inconvenientes con el examen. No sé qué Buenas pasó, tardes, pues. profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, mi reina? Bien, mi Bien, Marce, bien. ¿Y usted media cómo está? resfriadita, pero aquí estamos. ¿Está resfriadita? Ay, sí, horrible. Oiga, ¿qué será? Yo tengo un resfrío, pero desde hace como 2 meses y no se me quita. Y ya me he hecho dos Oh, tratamientos y no. Siempre es con la voz gangosa. Hola, mi Vianney, ¿cómo estás? Ahí se van. Hola, bien, ¿y usted cómo está? Bien, mi reina, bien. Gracias a Dios por acá todo bien. Bueno, les comentaba que tengo entendido que tuvieron un problema. Ahí está Geraldine. Geraldine, activaste la cámara por si no te has dado cuenta, para que la desactives. A veces suceden esas cositas cuando uno está en estas clases. Tengo entendido, chiquillos, que no se les abrió el examen. El examen estaba correctamente programado para la fecha y hora, ¿cierto? No sé qué sucedió, parece que hubo un problema técnico. Don Mario les habló que se iba a reprogramar, y ya desde la coordinación ayer me dijo que si lo reprogramamos para el viernes. Yo ya lo reprogramé para el viernes, ambos exámenes. Emily, qué rico verte con esa sonrisota. Lo reprogramé para el viernes. Está programado nuevamente desde las 10 de la noche hasta el sábado a las 10. Recuerden que lo que se había que presentar el examen pasado era el último examen de empresa y se abría nuevamente el examen número 1 para aquellas personas que no lo presentaron o que solo una persona como que tuvo un inconveniente pues por esto del vendaval que todavía nos sigue afectando. Ahí vi que alguien, que creo que no va a venir a clase, dijo, ¿y qué pasa con los otros exámenes? Los otros exámenes se siguen postergando, chiquillos. O sea, los exámenes son los viernes común y corriente y las clases siguen siendo los lunes y miércoles y no se pierden clases. Ahora, si ustedes quieren como, porque entonces la clase de empresa, la uno y 2, perdón, de contabilidad, la uno y 2 se terminarían hoy. Ahí llegó Lili. Y el examen sería el próximo viernes de la semana entrante, ¿cierto? Que eso no lo he organizado todavía en el calendario. ¿Qué se podría hacer? Que en una semana se presentaran dos exámenes y así quedarían coordinados lunes y miércoles y a la viernes el examen. Pero esa es una decisión que se tomaría aquí en clase. Yo esas discusiones por WhatsApp no la voy a tener porque ya tengo hasta dolor de cabeza con ese WhatsApp. Qué cosa tan horrible. Y, y ya ustedes me dirían, obvio que para este viernes no se podría, porque este viernes hay mucho examen. Entonces esperemos que llegue más personas y miramos esa propuesta. Sería la única, porque problemas en esta parte de internet con la luz y el internet siempre van a haber, chiquillos. Siempre, 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 porque desafortunadamente estamos con Enel y CGE y es un problema que afortunadamente es para todo, porque donde fuera una sola persona, ahí sí sería grave la cosa. Ahí llegó Maximiliano. Entonces, queda claro que el examen es para este viernes de las 8, desde las 10 hasta el sábado a las 10. Hola, Sí, Maximiliano. profe. Ese Maximiliano siempre entra con muy buena energía. ¿Y el resto? Sí, profe, claro. Claro, porque yo pienso pues que es como lo más correcto. Yo, ¿cómo lo voy a mover para antes o para después? No. Ahí la duda que le surgió a esta niña Juliet, que en el celular se tiene como Paola, ¿será que es Juliet Paola? Es que se va quedando el otro examen más lejos, ¿cierto? Porque hoy terminaríamos el tema del siguiente examen y se presentaría para la otra semana. La única solución sería presentar dos exámenes en una semana, pero yo no lo sugeriría para este viernes porque, como le digo,
como este examen va a ser doble para algunas personas, entonces sería triple, entonces peor para esa, es una sola persona, pero igual no debe ser una injusta. Si ustedes quieren, lo preguntamos, lo sometemos a prueba o si no, lo dejamos así. La otra les dije, les doy las clases, recuperamos, se discutió y no se llegó a nada. Y después entonces resulta que yo estoy hablando cosas que no es de la clase, que es otro tema. Vuelvo y pregunto, ¿se habló algo que no fuera de la clase? No, profesora. Bueno, eso dice Geraldine. ¿Y el resto? ¿Qué dice María? ¿Qué dice No, Fernanda? profe. ¿Y qué dice Romina? Profe, no. Es que esa es, para mí es importante que todos digan, porque si es un problema, pues como se generó la vez pasada, si es un problema conmigo, me dicen y yo con mucho gusto le digo a don Mario que cambiemos de profesor. No, profesora, sí estamos bien. Profe, no, Yo no tengo estamos problema. bien. Yo tampoco. Ni un Fernanda, poquito. yo un poquito, Ese es mi hijo, no le presté atención. pero Dios déjenlo que él mío. diga porque sí, diga que digan que sí. Romina, Marce, Vianey, Oye, tampoco tengo Maximiliano, problema. Nicole y Hermosina, ¿qué dice? Profe, permiso. Sí, claro. Mire, respecto a lo que usted estaba diciendo, que hacer dos exámenes en un fin de semana, o sea, yo por mi parte, te voy a dar mi opinión. Creo que Sí. estaría muy bueno porque así no están las clases de FASAP, pues lo hacemos lunes y miércoles y la prueba. Entonces así no se me cruzan los cables y entiendo más. Vea, yo, por Yo eso lo yo lo encontraría súper sugiero. bueno. Pero esperemos, Marcela, que entre más gente, ¿cierto? Ya ustedes me dicen porque yo ya, eso hay que programarlo, ¿cierto? Yo no monto los exámenes, yo lo único que coloco es el horario. Entonces, si llegamos a un acuerdo, yo digo, este viernes no, para no cargar a la persona que va a presentarlo así, ¿cierto? Pero si quiere lo podemos hacer para la otra semana, o sea, yo soy abierta, es la solución que veo, lo veo factible, yo les hago harto énfasis en eso y ya se junta. Problemas siempre, siempre vamos a tener eso, sí, porque no es la única OT, hasta con el mismo Sense, con esa plataforma del Sense que tiene una super plataforma, tienen plata para tener la plataforma del mundo. Nunca cargaron los videos. Me tocaba cargarlos manual, como lo cargo a esto. Entonces, por eso yo lo pregunto, como a la solución de eso. Pero eso sí, lo tenemos que votar aquí en clase y que haya la mayoría. El que no vino a clase, pues desafortunadamente, ahí tiene la opción de presentar ese examen en el último examen también, ¿cierto? Como si hubiera perdido el examen, ¿cierto? No, nos vamos a guiar por la mayoría cuando estemos todos, pero que sí estemos todos, ¿ya? O sea, que sí votemos y hablemos todo. Con respecto a la pregunta de que hablamos lo que no corresponde en clase, ¿quién más tiene ese sentir? Hola, profe Disculpe, Emily. profe, Dígame, Emily. Profe, yo estoy a gusto con usted, profesora. No sé qué pasó con otra compañera, así que no se cambie, Ya. que me agrada cómo da las clases. María Villegas. No, profe, igual, o sea, no es un tema con usted, es un tema de que algunos, yo por lo menos también, se me enredan un poquito las cosas con que demos una prueba y después tengamos otra clase de otra cosa, pero con usted ningún problema. Y yo ve ahí. Los exámenes, como le digo, entra lo que se diga en clase. Hubo una sola personita en el tema de la empresa que no contestó bien y yo pedí por eso a mí no me disgusta la UTE, si me disgustara no trabajar con ella. Harto, cuando ese problema la semana pasada, lo que lamenté fue que cuando me llamaron no había dicho que sí tenía disponible el lunes y el miércoles. Pero yo sugerí, no, esa persona que escribió mal lo de la empresa, colocó una historia buena, a pesar de que yo había dicho muchas veces que la empresa era para tener utilidades, ¿cierto? pero, pero uno trata como de acomodar. Ahora, todo lo que se diga en la clase, así no esté, la PPT es una base, o sea, como ningún profesor, yo a veces la leo, porque si uno no la lee textual, se quejan. Si uno habla y harta labia, entonces se quejan. Hay grupos que se quejan porque sí, porque no. Por eso yo les digo, yo con toda la nobleza del mundo
les pongo a disposición mi cabeza porque no quiero dolores de cabeza. Si el problema soy yo, me dicen y yo le digo al Mario pues que le asigne otro docente, profesores hay muchos y no me voy ni con resentimiento, ni con rabia, ni nada, pero sí no quiero ningún tipo de problema. Paz y tranquilidad en mi alma es lo que quiero. Me gusta mucho dar clase y todo, pero si no se puede, no se puede. Por eso les digo, porque no sé si son de pronto que hablan entre ustedes y soy yo no, a la final nunca supe porque se le dio la oportunidad de que lo dijera, de que se expresara tanto en clase, tanto en el WhatsApp y a la final nunca supe qué fue lo que hablamos tanto por fuera de lo que era de clase. No sé, sería cuando nos saludamos, sería, no sé, la verdad no sé, ya no me interesa. El iPhone de Kelly, ¿quién será Kelly? Hola, profe. Hola, Maximiliano. Edgar. Ah, muy bien, Edgar. Edgar. Muy bien, chiquillos. Entonces vamos a continuar con el tema. Más tardecito, después de pronto el examen, miramos la posibilidad de pronto, si quieren, de que no se les junte mucho, de tener las dos pruebas, no hay ningún problema. Eso sí, hay que tomar una decisión porque yo requiero que me la programen, ¿cierto? Ellos la tienen que montar y yo coloco muy buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? Y ellos ya me la colocan, ¿cierto? Si llegamos al acuerdo. Eso sí, nos tenemos que poner de acuerdo también, chiquillos. Recuerden lo que vimos en comunicación, tener una comunicación asertiva, poner límites, pero ser empáticos, ser empáticos. Muy bien, mis chiquillos, ¿qué vimos la clase pasada? Recuerden que hoy, para que nos ubiquemos, ¿cierto? Estamos en el módulo de contabilidad, ¿cierto? Y acá en el módulo de contabilidad, alguien tiene por ahí el audio abierto. ¿Me lo cierra, por favor? Tengo malo el audio. Ah, tremendo, Lili. ¿Qué hacemos, Lili, si tiene malo el audio? Ahí tienes que grabar y volver a escuchar cuando lo tengas bien, porque si no escuchas bien, terrible escuchar como gangoso. Muy bien, chiquillos. Entonces habíamos visto actividad económica, ¿cierto? Acá la primera parte es que la actividad económica, lo que vimos la clase pasada, que fue la clase 1 de contabilidad. Lo que vimos de actividad económica es como el rubro al que me dedico, ¿cierto? Que les tenían una tarea para hoy, ¿cierto? ¿Alguien hizo la tarea? Ustedes son malitos para hacer tareas, chiquillos. Pocas personas, excepto Mayrin, me hace la tarea. ¿Se acuerda que les dije? Les había dicho yo. El rubro económico que vemos en esta primera parte es a lo que me dedico. Por ejemplo, si soy médica, al rubro de la salud. Si soy profesora, al rubro de la educación. A eso se refiere esta primera parte. Y teníamos acá una definición. Actividad económica es toda aquella forma mediante la que se produce, se intermedia y o, la palabra y o siempre incluye, ¿cierto? Y o se vende un bien o servicio, ¿cierto? En dirección y gestión de proyectos. Acti- Y o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. Muy bien. Según la RAE, es la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos, o de uno o de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, comprendiendo tanto las actividades profesionales como empresariales. Alguien me habló por acá, profe. Usted está bien, es excelente, quédese tranquila, no se preocupe, continúa dando su clase como siempre. No la conozco y le tengo cariño. No, yo no me preocupo. Lo que no quiero es tener más problemas, pero yo no, en realidad trato de no preocuparme por eso. Y por eso yo les digo, no, si ustedes sienten, quieren cambiar, bueno, ahí está, ahí tienen a don Mario para preguntarle. Pero si no, yo quería de todas maneras volver a preguntar qué se habló, porque en realidad la idea no era que se fuera una estudiante, la idea, pero la verdad yo ahí sí no entendí, porque se le preguntó en clase que no podía hablar, yo escriba lo que yo lo leo, después lo dijo en el WhatsApp, lo dije y tampoco. Yo ya había preguntado en la OTEC qué había pasado, cuál era la queja, me dijo, quejas no hay. Entonces, muy difícil así la situación, ¿cierto?
La idea no era que se fuera, bueno, desafortunadamente esa fue la decisión tomada. Pero no, yo no me preocupo por eso. No, ahí si quieren, pues yo le digo, no hay ningún problema y yo mismo lo comunico, porque sí, es mejor así. Pero bueno, ya les pregunté y no, parece que no. Muy bien, entonces acá estamos diciendo la definición de actividad económica de la RAE, ¿es cierto? Que es ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción y la distribución de bienes o servicios, comprendiendo tanto las actividades profesionales como las empresariales. Aquí hay la clasificación de unidades académicas, unidades económicas. Y esto lo habíamos visto en el módulo de empresa, ¿cierto? Primaria, industrial, de servicios. También dependiendo de dónde proviene su capital. Y habíamos visto que habían entidades públicas. Cuando el capital es netamente del Estado. Teníamos privadas. ¿Cuándo qué? Cuando el capital es privado. Y mixtas cuando se tiene capital de ambas partes. Cuando se tiene tanto capital del Estado como capital de la nación. María Andrea, buenas tardes. Disculpe la hora, nada que disculpar, chicos, no se disculpen por eso. Todo el mundo tiene afanes y todo, no se preocupen por eso. Muy bien, ese pedacito de clase lo voy a decir, eso sí, tienen que ver las clases completas. Entonces tenemos que según el giro, tenemos industrial, manufactureras, agropecuarias y comerciales, ¿cierto? Yo les había, alguien hizo la tarea del giro. Recuerde que cuando uno va al servicio de impuestos, uno tiene que escoger el giro al que se va a, a dedicar, ¿cierto? Casi todas las empresas dejan escoger diferentes giros y ellas tienen un código. ¿Sí se acuerdan de esa parte o no? Ese código es la actividad económica, ¿cierto? Es el que, que el servicio nos asigna y es el giro de la producción del bien o el servicio. El giro es el código que nos está implementando. No sé si algo lo dijo. Recuerden que la clase pasada hablamos de la diferencia que hay entre el servicio de impuestos y el que... ¿Lo vas a escuchar? No, llévala Eso. para allá, no, que está ensuciada. Chiquillas, el micrófono. El Se va a poner micrófono. mano en la cara. Se está haciendo Emily, rojito, ya la callé. Chiquillos, los micrófonos. Cierto. Entonces, acuérdese cuando hablamos la clase pasada entre la diferencia entre el servicio de impuestos y tesorería, ¿cierto? Creo que les pasé un link donde nos hacía la diferencia entre servicio de impuestos y tesorería. ¿Se acuerdan? Recuerden que tesorería, la función de tesorería es recaudar, custodiar y distribuir los fondos provenientes de los impuestos. ¿Sí se acuerdan? Habíamos hablado de los contribuyentes, de la declaración del IVA. Si hay algo que repasar, chiquillas, díganme. Recuerden que habíamos visto que el servicio de impuestos era el encargado de mirar las leyes, ¿cierto? Y que habían tres entes grandes en materia de impuestos en Chile. Es uno, no me acuerdo, a ver, acá se lo voy a mostrar y se lo pegué. Ojo con las cosas que a ver, acá, con las cosas que les comparto. Acá está, en Sí Educa. Por eso hay que ver las clases, porque eso a uno se le olvida. Voy a volverla a mostrar acá. Vale, vamos a compartir. Esto fue lo que les mostré la clase pasada. Y el link se los pegué cuando subí la clase, ¿cierto? Esto es de CIEDUCA, el programa de educación fiscal, y nos va a hablar sobre el servicio de impuestos, ¿cierto? Y la tesorería general. Entonces acá nos dicen que el servicio de impuestos le corresponden las siguientes funciones: interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar a fin de asegurar su aplicación y fiscalización. Tiene que supervigilar el cumplimiento de las leyes tributarias que le han sido encomendadas
y disponer el cumplimiento administrativo de las sentencias dictadas por los tribunales tributarios y aduaneros. En lo que se refiere a los contribuyentes, tiene que crear conciencia tributaria, informarlos sobre el destino de los impuestos y las sanciones a que se expone por el no cumplimiento de sus deberes. Y la tesorería es el que efectúa la cobranza coactiva, ¿cierto? Sea judicial y extrajudicialmente o administrativamente de los impuestos fiscales o en mora, con sus intereses y sanciones, las multas aplicadas por autoridades administrativas, distribuir los ingresos a lo menos una vez al mes de acuerdo a las modalidades y sistemas para la rendición, efectuar el pago de las obligaciones fiscales y en general de las entidades del sector público, delegar previa autorización por decreto supremo la facultad de recaudar tributos. Mire, la tesorería es el que recauda los tributos, que generalmente la gente piensa que es el servicio de impuestos, y dar cumplimiento a las leyes y decretos y resoluciones a las cuales tenga injerencia en el servicio de tesorería. Ese link yo se los pegué. Ese link lo tienen ustedes en la plataforma. Yo se los pegué en la plataforma, ¿cierto? Entonces acá estábamos viendo que en la estructura legal y normativa de las entidades económicas, o sea, ¿cuáles son las entidades económicas? Todas las empresas. Ya habíamos visto qué tipos de empresas hay en Chile, la SPA, la IRL, la sociedad anónima, sea abierta o cerrada, la limitada, la encomandita por acciones, ¿cierto? Esas son las que hay. ¿Y ellas por quién las rige? Una, la Constitución, que es la norma de normas, ¿cierto? El Código de Comercio, que el Código de Comercio existe o surge para el bienestar de los comerciantes, ¿cierto? Para el apoyo de ellos. El Código Tributario, el Código Laboral y la Ley de las Sociedades Anónimas, ¿cierto? Entonces acá nos dicen que las empresas al desarrollar sus actividades mercantiles se enmarcan en unos objetivos predefinidos que van generando información que se va a analizar, registrar y generar, que sirve de base para la toma de decisiones. ¿Eso qué es? La definición de contabilidad. Yo les decía, hay muchas definiciones de contabilidad, muchísimas. ¿Qué es un arte? ¿Qué es una pseudociencia? Entre esas, esta es. Nos dice que debe tener la naturaleza de esta información, debe ser fidedigna, clara, completa y oportuna, ¿cierto? Entonces acá nos dice, nos habla del control en la contabilidad. A ver quién me habló. No se preocupe, Mayrin, no se preocupe, no se disculpe, no se preocupe. Nos dicen que el control forma parte de los elementos relevantes. Acuerden cuando veíamos el proceso administrativo, ¿cierto? El último era el control. Y acá nos dan una nueva definición de contabilidad. Nos dicen que la contabilidad tiene como objetivo el manejo de la información y control de esta, asegurando a los inversionistas el resguardo de su capital y la correcta aplicación de las políticas y procedimientos definidos para lograr el crecimiento y desarrollo de la empresa. Hay muchos tipos de contabilidades, chiquillos, ¿cierto? Acá vamos a ver los objetivos. Contabilidad como técnica de apoyo. Entonces, acá nos dice, el Instituto Americano de Contadores Públicos plantea la contabilidad es el arte, mire, ya acá la trata como un arte, de clasificar, resumir e informar en libros, registros, estados, informes y formularios significativamente en términos monetarios y en términos hechos que tienen en parte al menos un carácter financiero y en interpretar los resultados de ellos. Más abajo nos dicen, es la técnica, ya no el arte. Es la técnica auxiliar de la organización de empresas que nos entrega el máximo de información acerca del movimiento financiero y económico de una empresa a un mínimo costo. La clase pasada también vimos un video y les decía yo, en Chile se lleva la contabilidad de dos formas, o simplificada o completa. El 97% de las empresas la lleva simplificada, que es una contabilidad de caja, ¿cierto? Que ingresé, que me gasté. Como yo les explicaba, es como si usted sale con 20.000 pesos, se gastó 15, le quedaron 5. Y completa es cuando se llevan todos los registros que dice la contabilidad, que es un libro diario, un libro mayor, balance de prueba, donde se generan mínimo 2 estados financieros, porque son 5 estados financieros básicos. Se genera como mínimo el estado de resultados y el estado de situación financiera o balance general. El estado de resultados nos da la utilidad y sobre esa utilidad se determina el impuesto de renta. El impuesto de renta depende del régimen en el que yo me encuentro. Les voy a mostrar por acá los regímenes financieros, que los tengo por acá. Espérenme un segundito.
¿Sí se acuerdan de la contabilidad completa o simplificada? ¿Sí se acuerdan que vimos un videíto? Yo lo subí, lo tienen ahí. Ustedes deben de recordar que hay contabilidad completa y simplificada, ¿cierto? Voy a mostrarles acá que pueden verlo en los servicios de impuestos, los regímenes tributarios. El impuesto que se determina en el estado de resultados depende del régimen tributario en el que yo me encuentre. Entonces, si usted le da acá, ProPyme general, mire, entonces acá le va a decir, es enfocado a la micro, pequeña empresa, ¿cierto? ¿A quién va dirigido? Los requisitos, beneficios y características. La tributación, te me va a decir qué tipo de tributación. Está afecta al impuesto de primera categoría sobre una base imponible determinada. Los propietarios afectarán con sus impuestos personales en base a los retiros y remesas. Y así siguiente. ProPyme transparente. Entonces acá tenemos el ProPyme transparente. Y usted quiere saber cómo tributan, viene acá y le dice acá el tipo de contabilidad, ¿cierto? Deben llevar libro de caja, el registro de contraventas, pueden llevar contabilidad completa sin que se altere la forma de tributación del Estado. Entonces, mira que acá este link nos dice todo. Los propietarios deberán tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario positivo determinado por la empresa en el mismo ejercicio y así sucesivamente. El semi-integrado, que es para grandes empresas. Este tributa con una tasa del 27%, ¿cierto? O sea, a la utilidad que tiene este régimen, que es para grandes empresas, tributa con un 27%, que es la máxima tasa. La renta presunta tributa con un 10%. ¿A quién está dirigido? Esto es para la actividad de transporte y minería, requisitos, ¿cierto? Y tipos de contabilidad. No nos dice la tasa, pero la tasa es del 10%. Le voy a pegar esto, ¿cierto? Acá, en el chat, para que por favor lo cojan, ¿cierto? Ahí está. Y si no, ya sabe que lo vieron acá, lo pueden ver acá, buscan regímenes tributarios, servicio de impuestos y ahí lo pueden encontrar, ¿cierto? Por acá. Entonces, hasta ahora, Profe, sí, tengo una pregunta. dígame, hija. Con respecto a a lo que dijo de la contabilidad simplificada y completa, las dos tienen la misma eficacia. Como dijo que aquí el 97% de las empresas tienen ese tipo de contabilidad. Depende de lo que usted quiera. Yo como contadora, y mire que en el video decía que es mejor la contabilidad completa siempre, siempre. Pero la contabilidad completa requiere la rigurosidad de que la tiene que llevar un contador, ¿cierto? Porque en la contabilidad completa hay principio de, por ejemplo, si usted tiene un activo, un auto, una casa, alguna maquinaria, se deprecian. ¿Y qué es depreciar? Reconocer el uso y el desgaste de eso, mientras que en la contabilidad de caja eso no se tiene en cuenta. Tampoco se hacen provisiones. ¿Qué es provisionar? Decir, voy a tener futuros gastos. Por ejemplo, se provisiona el impuesto de renta mes a mes. Usted saca un estado de resultados en enero, en febrero, bueno, si usted es bien organizado y va provisionando o castigando la utilidad con lo que va a pagar después en abril como declaración de renta. Eso en una contabilidad simplificada, ¿no? Pero entonces, Geraldine, ¿qué pasa, hija? Por ejemplo, el señor del almacén, que las ventas son pequeñas o que trata de hacer el servicio de impuestos o la ley tributaria, trata de no castigar mucho al pequeño comerciante, obligándolo a tener una contabilidad completa y a tener esos gastos, ¿cierto? A tener un contador, no. Trata de hacérselo más simplificado. De hecho, mire que a la mayoría de contribuyentes nos hace como, como una declaración de renta, un borrador, ¿cierto? Si usted quiere, le da seguir y seguir, y lo mismo hace con el IVA. Ahora, ¿qué hace el servicio de impuestos? Si le encuentra algún error, igual lo va a sancionar, así haya sido su propuesta, ¿cierto? Y las personas que se acogen al régimen de contabilidad completa, o sea, el 97% sí, pero muchas empresas llevan, porque no los contadores no viviríamos, llevan contabilidad completa porque requieren saber en realidad cuáles son las utilidades, requieren tener
hacer informes para el banco, necesitan que le paguen los trabajadores, necesitan demostrar que tienen ingresos ante las diferentes otras empresas. Entonces, dependiendo, yo diría, del tipo de empresa, te acogerías. Ahora, sí o sí, el semi-integrado, el que se acoja al régimen semi-integrado, tiene que aplicar contabilidad completa, sí o sí. Para los otros es opcional, ¿cierto? Y hay una tasa diferente que es para el sector agrícola y el sector del transporte, que es la renta presunta. Se suponía que en la última reforma la renta, porque esa renta es del 10%, iba a desaparecer, pero no, ahí sigue y ahí continúa, quién sabe hasta cuál. Entonces depende mucho, Geraldine, del tipo de negocio. Generalmente las empresas desde que puedan, pues desde que sean grandecitas, se acogen a contabilidad completa, porque si no, no saben qué tiene, cuánto tienen. Si me hago entender, lo que no se contabiliza no existe. Sí, sí, Eso lo puede hacer sí usted entiendo. con su negocio en su casa. Si usted tiene una panadería, como decía Maximiliano, usted puede decir qué tiene y cuánto no tiene porque lo tiene en su casa, pero cuando es una cosa grandecita, le digo que los inventarios se van yendo y usted no sabe por dónde van saliendo. Entonces, de la única forma es teniendo contabilidad completa, que haya un manejo de los inventarios. Incluso yo les decía, los inventarios hay que contarlos físicamente, siquiera una vez al año, porque el papel aguanta todo y va usted a mirar y no están. Más cuando hay temas de comidas y eso, porque hay cosas que se pierden, se dañan. Entonces hay que retirar del inventario e irlo ajustando. Sí, mi Geraldine. Entonces sí, la mayoría de la gente escoge contabilidad completa, dependiendo qué tan grande sea su negocio. Si usted lo puede llevar en Ya. su casa con contabilidad simplificada, como es pequeño, desde que no sea grande, porque el semi-integrado es para empresas grandes, el servicio de impuestos le da a usted como la potestad de decidir si quiere se acoge a completa o si quiere se acoge a simplificada, ¿cierto? Ya, sí. Muy bien, chiquillos. ¿Se acuerdan que también habíamos visto de las obligaciones tributarias, que habían principales y accesorias? ¿Quién me recuerda cuáles son las obligaciones principales? ¿No se acuerdan? La obligación principal, chiquillos, es el pago del impuesto. Y las obligaciones accesorias son hacer el inicio de actividades, la inscripción en el rol único tributario. Recuerden que hay una diferencia entre el RUT y el RUN, ¿cierto? El rol único nacional es el que nos dan allá en el registro civil y el RUT es el que nos da el servicio de impuestos, el de actualización de información. Ojo acá, que uno de los deberes tributarios es informarse y conocer sobre la legislación vigente que me afecte a mí como contribuyente. O sea, yo no puedo ir a decirle al servicio de impuestos, es que yo no sabía. No, porque él asume que usted debe investigar sobre cuáles son sus obligaciones tributarias y obviamente cumplirlas. ¿Qué sucede mucho, chiquillos? Que hay gente que va y se inscriba, es responsable de IVA, que nunca le hice movimiento a esa empresa, pero el IVA hay que presentarlo así sean ceros, porque si no hay sanciones y las sanciones desde penales hasta pecuniarias, o sea, de dinero. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Siempre cuando, por eso lo que nos decía Geraldine, cuando una persona tiene una empresa más o menos grandecita, ¿qué va a hacer? Va a descargar esas obligaciones contables y tributarias o de las remuneraciones en el contador. O cuando vimos departamentalización, tenemos un departamento contable, ellos se van a encargar de los impuestos. Yo, como empresario, me encargo de los impuestos y ya que me muestren los estados financieros, ¿cierto? Por eso es tan importante el rol del contador, como le decía George Juliet, como el rol del directivo. Ninguno es más importante que el otro en la empresa, porque el uno se apoya en el otro para poder hacer ¿qué? Esa toma de decisiones. Si no, va a ser como difícil, ¿cierto? Vamos a continuar acá con las PPTs. ¿Hasta acá claro, chiquillos, o alguna otra duda?
Claro, profe. Claro. Ay, llegó alguien más porque Geraldine pasó por aquí de última. Muy bien, vamos acá con las PPTs, hijos. Entonces, acá nos dicen objetivos básicos de la contabilidad de la contabilidad y características. Uno, el objetivo es proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las operaciones de una entidad. Ojo, yo les decía, cuantitativa quiere decir que sea en números y oportuna. Yo les decía, de nada me sirve a mí, por ejemplo, que yo le pida los estados financieros a una empresa para hacer una evaluación económica para algún tipo de inversión y ella me muestra estados financieros del 2019. No, imagínense ahora en el 2024. Si estamos en agosto, yo mínimo un corte a junio 30. Y yo les decía, la contabilidad siempre, los estados financieros deben ser mostrados de a dos como mínimo, o usted puede pedir cuatro, seis, dependiendo las necesidades de la información, pero un estado financiero no te dice nada. Yo les voy a mostrar, esperen, les busco acá, unos estados financieros comparativos para que vea cómo los presenta eh, una empresa. Esperen, les busco acá porque yo no tengo acá, no tengo acá. Acá tenemos uno. A ver si me lo abre acá. Acá está. Pero se los comparto acá. Yo tengo estados financieros, generalmente, pues, o sea, sí tengo empresas, pero los de la empresa no los debo mostrar. Tengo los de los estudiantes, generalmente son de un solo estado. Acá lo tenemos, mire. Acá se lo estoy comparando, ¿cierto? Entonces, mire, siempre muestran las cuentas del año 1 y el año 2. Ya esto es análisis financiero, la variación absoluta y la variación relativa. Entonces, acá nos está mostrando un balance general o las cuentas del balance general, ¿cierto? Entonces, nos dice el año 1, ¿en cuánto terminó la caja? En 10 millones. Pues esto generalmente uno dice en millones o en miles de millones, ¿cierto? Aquí de estar en millones, entonces debemos decir en 10 millones. ¿En qué terminé en el año 2? En 12 millones. ¿En qué terminó el banco? En 15 millones. Y ya esta parte de acá que ustedes ven, variación absoluta y variación relativa, son unos porcentajes que uno saca para poder hacer análisis financiero, ¿cierto? Pero como mínimo, los estados financieros se deben demostrar comparativamente al menos 2 años. Ahora, usted puede mostrar más años, ¿cierto? Véalos acá. Aquí muestran 3 años, 2014, 2015, 2016, y se muestran los porcentajes en el crecimiento para poder hacer análisis y poder tomar decisiones. Así debe ser, chiquillos. Muy bien, voy a seguir compartiendo la PPT que teníamos de nuestros objetivos básicos de la contabilidad. Entonces, acá en los objetivos básicos, ya dijimos proveer información, permitir a los administradores y terceros la toma de decisiones sociales, económicas y políticas, la compra y venta de mantenimientos de instrumentos de patrimonio y deuda, el suministro, cancelación de préstamos y otras formas de crédito, y el derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos. De lo planteado anteriormente, se puede identificar que la información contable debe ser útil a los diferentes usuarios que hacen uso de ella. Habíamos visto también de entre los usuarios de la contabilidad, usuarios internos y externos, ¿se acuerdan? Los internos son los mismos trabajadores, los mismos dueños de la empresa. Externos pueden ser el servicio de impuestos, los diferentes bancos, los inversores, el departamento de estadística, también tiene en cuenta estos estados financieros. ¿Sí se acuerdan? Entonces, nos sirve de base para la toma de decisiones, analiza los resultados de la empresa y toma decisiones respecto a las desviaciones, ¿cierto? Ahí se mira la gestión que hacen también con los estados financieros. Los dueños de la empresa hacen análisis de la gestión de sus administradores. Entonces, si el administrador no está dando resultados, ¿qué va a hacer los dueños de la empresa? Cambiarlo, ¿cierto? Con los estados financieros es que se miran a ver si se alcanzaron las metas, los objetivos, si estás dando las utilidades que se requieran, ¿cierto? Provee información para la fiscalización.
de organismos externos como el Servicio de Impuestos que nos fiscaliza. Entonces, qué nos va a fiscalizar? Obviamente la contabilidad que tenemos. Facilita información necesaria para futuras inversionistas, conocer la situación de la empresa, conocer los flujos de los fondos. ¿Qué es flujos de los fondos? ¿De dónde vienen nuestros fondos y a qué los estamos invirtiendo? Conocer la liquidez. Yo ya les había hablado la clase pasada de la liquidez de la empresa. ¿Qué es la liquidez? ¿Cuánto dinero en efectivo estoy manejando? Yo les decía, no crean que una empresa porque tenga mucho dinero, entonces decimos, ay, extraordinario, ahí hay un costo de oportunidad, hay una plata que no se está invirtiendo en algo más. Entonces ahí hay que ver qué se va a hacer con esa plata que no estamos usando y que está ahí quieta sin generar utilidades ni ganancias, ¿cierto? Conocer los diferentes componentes del recurso, obligaciones y patrimonio de la empresa. Conocer el resultado de la empresa producto de la gestión de ella. Aquí hablamos de los usuarios externos, internos los trabajadores, externos inversionistas, prestamistas, los mismos proveedores para saber si nos financian o no, si les podemos dar crédito, nos pueden exigir estados financieros, ¿cierto? A ver qué tal estamos, ellos hacen el análisis de liquidez y decimos, sí, le podemos prestar a 30, a 60, prestar no, largar la mercancía o darle la mercancía con un plazo de pago de 30, 60, 90 días, ¿cierto? Y los prestamistas como los bancos también. ¿Cuáles son los principios de contabilidad? Entonces nos queda claro los objetivos. Obtener información clara y fidedigna sobre los hechos o movimientos económicos de la empresa. Dar a conocer a los inversionistas la situación real de la empresa. Permite evaluar y conocer las posibilidades o riesgos cuando uno invierte. ¿Cierto? El inversionista cuando mira los estados financieros está viendo los riesgos que toma. Dice, esta empresa tiene bajo riesgo o tiene poco riesgo. De hecho, las empresas que cotizan en bolsa se les califica el riesgo en A, AA, AAA, ¿cierto? Según la forma que manejen ellos sus inversiones. Acá tenemos algunas características. Chiquillos, vamos hasta ahora juntos. Sí, profesora. Muy bien, acá vamos a hablar de principios de contabilidad. Anteriormente teníamos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Casi todos los países teníamos los mismos principios. Chile también tenía sus principios de contabilidad generalmente aceptados que los sacaba en unos boletines el Colegio de Contadores. ¿Qué pasó? Después empezó la convergencia a normas internacionales en Chile, aproximadamente por allá en el 2005. Entonces, lo que se hizo con los principios de contabilidad o lo que hizo el Colegio de Contadores fue que los últimos principios eran haciendo esa convergencia entre los PCGA a normas internacionales. Los últimos principios de contabilidad generalmente aceptados que hizo el colegio fue precisamente derogando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y hay gente que dice, no, es que las normas internacionales son únicamente para las empresas que cotizan en bolsa y que ellos tienen que rendir informes a la CMF, a la Comisión de Mercado Financiero. Eso es discutible. ¿Por qué? Porque los últimos principios fueron derogando los anteriores, entonces no están vigentes. Entonces las pymes lo que tienen que hacer es llevar los principios de contabilidad generalmente aceptados para pymes, que esos también existen y Chile también los tiene, ¿cierto? Entonces hay principios de contabilidad generalmente aceptados para las empresas que cotizan en bolsa. ¿Quiénes cotizan en bolsa? La sociedad anónima abierta, que son los que tienen que rendirle informe a la CMF. El resto, si usted lleva una contabilidad completa, igual va a llevar normas internacionales, pero para las pymes. Y eso también está normatizado, ¿cierto? Uno de los principios básicos que nos dicen acá, internacionales, es el negocio en marcha, ¿cierto? Entonces nos dice los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la entidad está en funcionamiento y continuará. ¿Qué quiere decir? Que no está en proceso de disolución o liquidación, no la estamos acabando. Entonces siempre, este es uno de los principios que la empresa va a seguir en el tiempo, ¿cierto? Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente
O sea, si no hay intención de seguir. Y así los estados financieros describen la base que usted va a utilizar. Acá tenemos algunas características cualitativas que debe tener la información contable, ¿cierto? Debe ser relevante, o sea, que debe ser capaz de influir en las decisiones que va a tomar los diferentes usuarios. Tiene valor predictivo y el valor confirmatorio y la información financiera están relacionados. Deben ser una representación fiel de los hechos financieros, ¿cierto? No debe estar sesgada, no es que yo crea, no es que yo piense, sino debe ser una representación fiel del hecho económico, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esos usuarios externos que no están dentro de la empresa sepan exactamente que están tomando la decisión adecuada con respecto a esa información. Si no lo decimos fielmente, entonces el otro va a tomar decisiones erradas, ¿cierto? Debe haber una descripción completa que incluya toda la información necesaria para que el usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Cualitativas, características cualitativas de mejora, ¿cierto? Aquí nos dicen cuáles son para que la información sea relevante y faciliten una representación fiel, que sea comparable, ¿cierto? Nos informa que es más útil si puede ser comparado con información similar. Generalmente las empresas se comparan entre las mismas del rubro, tanto de giro como de tamaño. Por ejemplo, yo no puedo comparar una empresa, por ejemplo, el almacén de acá de mi barrio, con un Santa Isabel. No, ahí no hay comparación. ¿Con quién yo puedo comparar un Santa Isabel? Con un Totos, ¿cierto? Con un supermercado que sea similar a ella, tanto en tamaño como en el rubro. Porque ¿para qué voy a comparar yo, por ejemplo, Santa Isabel con Sodimac? No, Sodimac lo compararía con Easy, ¿cierto? Porque son del mismo rubro y son similares en tamaño. Nunca van a ser iguales, eso se sabe. De hecho, una de las cosas por las que se dio en cuenta o se empezó la investigación de la Polar, ¿recuerdan la Polar que tuvo un problema? Sí fue la Polar, ojalá no esté diciendo mentiras. Un problema por un señor que le refinanciaron una plancha, y eso se lo refinanciaban y se lo refinanciaban y estaban tomando esos refinanciamientos como activos, como nuevos activos. Entonces la empresa se estaba engrandeciendo, engrandeciendo y alguna persona los comparó con Falabella y en realidad Falabella era mucho más grande en ese entonces y se dio ese problema de la Polar. ¿Alguien recuerda el problema de la Polar o no? No creo que sea nuevo para ustedes. ¿Alguien se acuerda o no? Sí, profe. Sí. Ah, pero sí saben, porque es que no contestan chiquillos. Uno en el WhatsApp los lee, mejor dicho, y dice uno, ay, ¿ya qué pasó aquí? Y les pregunto una clase y son callados, callados, callados. Sí, la Polar tuvo ese problema y se dieron cuenta, o una de las personas que se dio cuenta fue haciendo la comparación. Ya estaban mostrando unos estados financieros del mismo tamaño de Falabella, siendo mucho más grande Falabella. Acá nos dice oportunidad, que la información esté disponible a tiempo. Lo que habíamos hablado ahorita, a mí de nada me sirve una información pasada, a menos que yo la solicite, ¿cierto? La información no debe estar atrasada, debe estar al día, ¿cierto? Al día o lo más próximo posible. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información represente fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. La verificación puede ser directa o indirecta. Entonces, ejemplo, verificación del importe del inventario. Mire qué tan importante el inventario, que aquí lo dicen cantidades y costos, porque es que en el inventario siempre se pueden presentar pérdidas, ya sea pérdidas involuntarias o voluntarias, ¿cierto? Aquí nos dicen recalculando el inventario final utilizando la misma suposición del flujo de costo. Esto, utilizando, por ejemplo, primero en entrar, primero en salir. Son los métodos de valoración inventario. Generalmente uno utiliza alguno de los tres, PEPS, WEPS o promedios PEPS, WEPS o promedio ponderado. Acá nos están hablando de PEPS, primeras en entrar, primeras en salir. ¿Qué quiere decir? Que el primer inventario que entra, yo lo vendo de primero, contablemente, no físicamente, ¿cierto? Pero para manejar el costo.
Como siempre hay economías inflacionarias, no siempre yo voy a comprar al mismo precio, entonces por eso tengo que trabajar o con PEX, con WES no se puede, o sí se puede, pero para el servicio de impuestos no, porque las últimas en entrar serían las primeras en salir, entonces el inventario final estaría evaluado en las primeras y si la empresa es muy grande estaría con precios de hace 50 años, de hace 100 años, entonces estaría totalmente, aunque eso siempre hay que hacerle las revalorizaciones y llevarlo al precio real, ¿cierto? Pero ese no es permitido. Y tenemos también promedio ponderado. Aquí nos dice comprensibilidad. Entonces, la clasificación, caracterización y presentación de la información debe ser clara, concisa y comprensible a todos. Hasta ahí vamos todos. Sí, profe. Muy bien. ¿A qué nos referimos, muchachos, cuando hablamos de obligación tributaria? Cuando hablamos de obligación tributaria, chiquillos, aquí tenemos los tipos de contabilidades. Entonces, acá les quería yo decir esto. Acá tenemos contabilidad financiera. ¿Cuál es la contabilidad financiera? Cuando hacemos ese libro diario, porque lo único que uno digita es el libro diario, ya el RP nos debe generar el libro mayor. De ese libro mayor salen los estados financieros. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es lo que me vale a mí producir el bien o el servicio, ¿cierto? Si yo soy una empresa comercial, ¿cuál es el costo? Lo que me haya llegado en la factura de lo que estoy vendiendo. Si yo vendo calculadoras, lo que me costó esa calculadora. Mientras que si yo soy una empresa industrial o manufacturera, voy a manejar mínimo tres ítems en los costos, que es el material, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. En los costos indirectos de fabricación está la luz, el agua, las depreciaciones, ¿cierto? Porque yo soy una empresa manufacturera, yo tengo que estructurar o formar todo el costo del producto que estoy haciendo. ¿Qué es contabilidad administrativa? Esta contabilidad es toma de decisiones basadas en los costos, ¿cierto? Básicamente. ¿Y qué es contabilidad fiscal? Es aquella que hacemos para el servicio o para pagar nuestros tributos. Entonces ahí, ¿qué son tributos? Los tributos chiquillos son los impuestos. Hay muchos tipos de impuestos, yo les había dicho en la clase pasada, pero los que generalmente conocemos, bueno, habíamos hablado de la patente, que es un impuesto municipal, de carácter municipal. Hay otros que son de carácter nacional, los más conocidos, el IVA y la renta, ¿cierto? El IVA es un impuesto al valor agregado, ¿cierto? Y la renta es aquella que grava los ingresos susceptibles a enriquecerme, ¿cierto? Eso grava la renta. Ahora, ¿por qué surge la obligación tributaria? Porque el Estado se tiene que sostener y todos, les decía yo, somos contribuyentes. Así nos devuelvan la renta, somos contribuyentes. Nada más en el impuesto del IVA usted lo puede ver. Todos pagamos el IVA, porque el impuesto del IVA es un contribuyente, es un impuesto que cae sobre el contribuyente final. ¿Quién es el contribuyente final? Somos nosotros, los consumidores, ¿cierto? Entonces, en la obligación tributaria hay dos sujetos. Un sujeto activo, que ¿quién es el sujeto activo? El Estado. Y un sujeto pasivo. ¿Quiénes somos el sujeto pasivo? Los contribuyentes, ¿cierto? ¿Por qué somos pasivos? Porque no nos podemos negar a pagar los tributos. Los tributos recaen sobre nosotros sí o sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es que el sujeto activo nos exige al pasivo el cumplimiento de esas obligaciones tributarias o pecuniarias. ¿Qué significa la palabra pecuniario? El pagar los impuestos. Entonces, eso es una obligación que tenemos sí o sí. Y si no lo hacemos a tiempo, pues tenemos sanciones. Hay sanciones para eso. ¿Nos queda claro eso? Chiquillo, lo escucho. Sí, sí, profe. Muy bien. Acá nos dice que la contabilidad fiscal es un sistema que se centra en los registros y preparación de informes que sirven de base para la determinación de los impuestos que debe declarar y pagar una empresa al fisco. Las empresas, entonces, ¿qué serían, chiquillos, en este caso? ¿Un sujeto activo o un sujeto pasivo?
Las empresas, Sí, un sujeto pasivo. exactamente, Geraldine. ¿Nos queda claro a todos quién es el sujeto activo en la parte de los impuestos? Sí, Pero que el no sea Servicio de Impuestos Internos. bueno, ahí como representante del Estado, ¿cierto? Ok. Oiga, y el resto, que no sea solamente Geraldine, ¿nos queda claro la parte de sujeto activo y sujeto pasivo? Sí, profe. Muy bien, Mayrin, muy bien. Y otro que no sea Mayrin. A ver, ¿dónde están mis Aquí chiquillos? estoy, sí, profe, está clarísimo. Ah, bueno, Fernanda, muy bien, gracias, mi Fernanda. Muy bien, acá nos dicen los derechos y deberes de los contribuyentes, ¿cierto? Ahora, el hecho de que nosotros seamos sujeto pasivo no quiere decir que no tengamos derechos, ¿cierto? Pero así como tenemos derechos, tenemos deberes. Entonces, acá nos dice que la ley 20.322 creó los tribunales tributarios y aduaneros como órganos jurisdiccionales letrados, especiales e independientes, ante los cuales los contribuyentes pueden presentar sus reclamaciones en contra de las decisiones del Servicio de Impuestos y del Servicio Nacional de Aduana cuando estimen que esta ha sido infringida alguna disposición local o que han sido vulnerados los derechos de los contribuyentes, ¿cierto? Igual nosotros tenemos el derecho a réplica, como en cualquier estado de derecho, ¿cierto? Hay un derecho a réplica, hay un derecho a decir no estoy de acuerdo con la sanción puesta, aunque en realidad, vamos a ver más adelante, yo creo que tengo un video sobre eso el servicio de impuestos generalmente cuando se ponen las sanciones y estas quedan en firmes, nos pueden, en el proceso de negociación para condonar la deuda, nos pueden perdonar los intereses, más nunca el impuesto en sí, ¿cierto? Porque una cosa son los impuestos y ellos hacen corrección monetaria de esos impuestos, chiquillos, no crean que eso es tan fácil. Y también se cobran unos intereses. Acá nos dice, las principales funciones son reservar resolver los reclamos que presentan los contribuyentes conforme a lo establecido en el libro tercero del Código Tributario, conocer las denuncias a las que se refiere el artículo 161 y también los reclamos por denuncias o giros contemplados en el libro tercero. Resolver las reclamaciones presentadas, ¿cierto? Disponer de los fallos y devolución y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso. A veces uno paga de más, pues la devuelven o en exceso, ¿cierto? A título de impuestos, reajustes, intereses y sanciones, costas u otras gravámenes. Adicionalmente, en el 2020 fue creado la DECON, que es la Defensoría Nacional de Contribuyente. Y esta tiene por objeto principal velar por la protección y resguardo de los contribuyentes en materia de fiscalización e interna, ¿cierto? Acá nos dice que la observancia del principio de legalidad y en general asegurar el respeto del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Que siempre hay unos pasos a seguir en cualquier tipo de materia legal hay unos pasos a seguir y siempre el juzgado o el que se está sancionando tiene derecho a réplica, ¿cierto? Se dan los pasos y ya después se llega en firma, sea que el contribuyente tenga la razón o sea que el Estado tenga la razón, ¿cierto? En uno de esos se da y a eso se le llama el Estado de Derecho, ¿cierto? Velar por la protección de los derechos de los contribuyentes, la observancia del principio de legalidad y en general asegurar el respaldo del Estado de Derecho. La Defensoría promoverá el cumplimiento íntegro por parte de los contribuyentes de las obligaciones administrativas y tributarias que le respondan, que le correspondan en conformidad con la normatividad legal vigente. Acá dice que también es obligación orientar a los contribuyentes en las materias de su competencia, especialmente sobre los recursos disponibles en materia tributaria fiscal interna. Conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos, acciones u omisiones del servicio de impuestos que puedan significar una vulneración de los derechos de los contribuyentes de la ley. En sí, como su nombre lo dice, defiende al contribuyente. ¿De quién? De los actos que esté haciendo el servicio de impuestos, ¿cierto? Lo que se llama un estado, lo que se llama preservar el Estado social de derecho de cada país, que es que los pasos a seguir o la defensa que tiene cada persona de decir, no, no estoy de acuerdo y seguir esos pasos
gubernamentalmente se nos permite hasta que haya ya una sentencia final, porque siempre, siempre no es que se pueda uno quedar ahí discutiendo. Eso de ahí unos pasos y al último llega una sentencia final. Muy bien, chiquillos. Vamos a dejar así, nos vamos a ir descanso. Son las 8:01. Venimos a las 10:11 después de que nos tomemos el tecito. ¿Listo? Nos vemos en un momentico, chiquillos. Sí, dice Geraldine.
Chiquillos, ¿están? Sí, Ya profe. estamos, profe. Sí. Bien, muy bien. Entonces ahí vamos a continuar. Estamos aquí viendo la PPT, ¿cierto? Voy a desconectarla para volverla a cargar, que no estoy segura si estamos ahí. Ahí estamos, en esta PPT, ¿cierto? Entonces habíamos terminado de hablar del DECON, ¿cierto? De la Defensoría Nacional del Contribuyente, que busca aplicar el principio del Estado General del Derecho, que es el del derecho a réplica de toda persona que sea juzgada, ¿cierto? Entonces acá nos dice que sin perjuicio de que las obligaciones tanto administrativas como legales se encuentran establecidas en la ley, a objeto de orientar el debido cumplimiento tributario, es importante destacar los siguientes deberes de las diferentes disposiciones legales. Así como los contribuyentes poseen derechos, también tienen responsabilidades, ya habíamos hablado de ellas, ¿cierto? Por eso era tan importante el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el sujeto activo, el Estado, y el sujeto pasivo somos los contribuyentes. Ahí está lo que llamamos la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Es como nos manejamos o la relación que tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo, que es nosotros como contribuyentes tenemos las obligaciones de pagar el impuesto, ¿cierto? Que pagar el impuesto, ¿qué es? Es una obligación principal, porque hay obligaciones secundarias. La obligación principal es el pago. Las secundarias son, por ejemplo, mostrar la contabilidad, inscribirnos en el servicio de impuestos, hacer el inicio de actividades, ¿cierto? Esas son obligaciones secundarias. La principal es el pago del impuesto, ¿cierto? Ah, bueno, acá la tenemos, así como, porque les empiezo a hablar y cierro hasta los ojos. Entonces nos decían que tienen cumplimiento de las leyes, declaración del IVA, declaración de la renta, el pago de contribuciones, entre otras. Desde que se inician los negocios y es la interacción entre el contribuyente y la administración tributante. Administración tributaria, recuerde el contribuyente, sujeto pasivo, administración tributaria, sujeto activo. En materia tributaria, las obligaciones que todo contribuyente debe cumplir con el Estado se pueden clasificar en dos: la obligación principal, que es el pago de los impuestos, y las obligaciones accesorias: inicio de actividades, inscripción en el rol único tributario, la actualización de la información, presentar declaraciones juradas, entre otras. Las declaraciones juradas son como unos anexos que se hacen, según la actividad, se hacen a la declaración de renta. El servicio de impuestos le dice a cada contribuyente cuáles declaraciones juradas, usted lo puede consultar, está en la obligación de presentar. Y hay que presentarlas porque en ellas el servicio de impuestos como que ahonda puede como mirar un poquito más la declaración de renta. Es como una amplitud de lo que usted está haciendo en la declaración de renta, ¿cierto? ¿Qué infracciones nos pagan por no cumplimiento? Acá nos dicen, si el contribuyente no cumple con alguna de las obligaciones mencionadas, puede verse enfrentado a diferentes acciones que pueden ser penales, o sea, podemos terminar en la cárcel, administrativas o infracciones civiles, ¿cierto? Acá nos dice qué es la obligación tributaria. Entonces nos dice, ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado o sujeto activo exige a un deudor, un sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria a raíz de la relación jurídica tributaria que se ejemplificó en el punto anterior. Nacen las obligaciones tributarias que tendrá que cumplir el sujeto pasivo. ¿Cuáles clases hay? Es la primera, la principal que les había dicho yo anterior, es el pago, ¿cierto? Y las accesorias, que son constituidas por obligaciones que ayudan al servicio de impuestos a controlar el cumplimiento de la obligación tributaria principal, como la presentación de determinadas declaraciones, las declaraciones, por ejemplo, juradas que les hablaba, que son como un complemento a la declaración de renta, llevar libros de contabilidad, emitir documentos tributarios, ¿cierto? Recuerden que es un documento tributario, por ejemplo, la factura electrónica, eso es un documento tributario. ¿Cuál otro documento tributario? Las boletas de honorarios son otro documento tributario, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante.
hacer inicio de actividades, timbrar los libros, los documentos tributarios, llevar contabilidad, hacer término de giro. Término de giro es cuando yo ya voy a acabar mi empresa y hay que hacerlo, porque si no, esa empresa sigue con el supuesto de empresa en marcha. Entonces, para el servicio de impuestos, ella está en marcha. Presentación que no se presente es presentación que va a tener sanción, ¿cierto? El término de giro generalmente es costosito y ahí sí lo debe hacer un contador, ¿cierto? Porque hay que cerrar todos los procesos ante el servicio de impuestos y que en realidad la empresa sí quede terminada, ¿cierto? No cometer falsedades en las declaraciones, no adulterar los asientos contables, ¿cierto? Entonces, estas obligaciones accesorias pueden ser clasificadas en la siguiente forma. De información corresponde a proporcionar determinada información al servicio de impuestos internos, como son la inicio de actividades, declaraciones juradas, término de giro, modificaciones societarias. Yo puedo modificar mi sociedad, ¿cierto? Que tengo una SPA y quiero pasarme a sociedad anónima, se puede hacer. Tranquilamente se puede hacer. Obligaciones accesorias de control, ¿cierto? Es usada como medio de fiscalización del cumplimiento tributario, tales como cambio de sujeto pasivo, impuesto por timbres para notarios y otros. Obligaciones accesorias de recaudación. Corresponde a la obligación de retención de impuestos que ha de ser efectuada por determinados contribuyentes, como las retenciones que se hacen a las boletas de honorarios, retenciones de impuesto adicional y otros. Obligaciones accesorias de recaudación. Corresponde a la obligación de retención de impuestos que ha de ser efectuada por determinados contribuyentes, como retenciones a los usuarios y al impuesto adicional. Muy bien, aquí está administración y fiscalización y pago de impuestos. Hasta ahí vamos todos, chiquillos. Sí, profe. Muy bien, les quiero mostrar acá un videito para reforzarles todo. Todo. Ya les voy a compartir, chiquillos, lo abro primero y ya se los paso. Ujú. Mm. Bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Tributarios del profesor Pinto Tapia. En esta oportunidad vamos a hablar de la obligación tributaria, que es la vinculación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo y que se relacionan a través del beneficio que el sujeto pasivo realiza con el sujeto activo, que es en esencia el Estado. La obligación tributaria es aquella que tiene el sujeto pasivo, representado por el contribuyente, para cumplir con el pago de los tributos que el Estado lo obliga a realizar según las potestades legales que posee y bajo el carácter coercitivo que se le atribuye. Esa es una definición que está en un libro, pero sucintamente nos refiere al hecho de que existe un sujeto que tiene que realizar algo en favor de otro. Y en este caso de la materia del derecho tributario, ese algo es el pago de los impuestos. Entonces, tenemos este sujeto pasivo que se relaciona con esta obligación. Ese esquema que está ahí está el mismo que están todas las obligaciones todas las obligaciones jurídicas. Pero en este caso, el sujeto pasivo es el contribuyente, que es, según lo que dice el artículo 8º, número 5 del Código Tributario, es la persona que tiene bienes o posee o realiza actividades sujetas a impuestos. También existe un sujeto pasivo regente retenedor. El sujeto pasivo es quien paga el impuesto. Ese es el concepto específico. Quien paga el impuesto es el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es el contribuyente y también es el agente retenedor, que es en una transacción fluye el dinero y el agente retenedor recauda ese dinero. Ese es el sujeto pasivo agente retenedor. Por ejemplo, en el IVA el vendedor recibe el precio que paga el comprador y retiene el impuesto.
También hay un tercer tipo de sujeto pasivo que es el tercero responsable, que es una persona que no tiene nada que ver con la transacción, pero tiene que pagar los impuestos, que es el caso típico del notario, que eh, ve la escritura pública de un mutuo, un crédito hipotecario entre un banco y una persona, y él retiene el impuesto timbre estampilla. Él no tiene nada que ver con la transacción del inmueble, pero tiene que pagar los impuestos. Y la obligación tributaria se divide en obligación tributaria principal, que es el pago del impuesto, y las obligaciones tributarias accesorias, que son el mejor, todas las transacciones, todas las operaciones que hay que hacer para poder pagar mejor el impuesto. Y el sujeto activo, que en materia tributaria es el más activo de todos los sujetos, es el Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque el sujeto pasivo, el sujeto activo Estado, no tiene que reconocer su carácter de sujeto activo para que se beneficie con la obligación, porque en toda obligación jurídica el sujeto activo tiene que validarse como tal. En este caso, el Estado no tiene que validarse porque está investido de la potestad tributaria. Ahora, la característica de la obligación tributaria es que tiene carácter legal, porque tiene que estar establecido en la ley, es de derecho público, porque vincula, es de interés general y vincula al Estado con las personas, y es una obligación de dar, no de realizar o de inhibirse, sino de dar. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? La obligación tributaria nace cuando se genera el hecho grabado. Ese es el momento principal cuando da nacimiento a la obligación tributaria. Cuando se tipifica la conducta, la hipótesis contenida en la ley que da nacimiento a la obligación tributaria. Ahora, esa hipótesis tiene que estar en la ley. La ley tiene que definir el hecho grabado. ¿A través de qué? A través de los elementos. Cuando ustedes tipifican los elementos del hecho grabado, los cumplen, dan nacimiento al hecho grabado y dan nacimiento a la obligación tributaria. Un ejemplo que vamos a tomar para entender estos asuntos, los elementos del hecho grabado, es un hecho grabado. El hecho grabado básico venta, que voy a explicarlo a través de esto, hecho grabado básico venta del IVA. El IVA tiene principalmente tres hechos grabados: hecho grabado básico venta, hecho grabado básico servicios y los hechos grabados especiales. Un hecho grabado tiene las siguientes características: una convención traslaticia de dominio, a título oneroso, sobre bienes corporales muebles o inmuebles, en forma habitual y dentro del territorio. Cada vez que usted realiza copulativamente, esos 5 elementos, da nacimiento al hecho grabado. Y aquí hay una cosa súper importante. Si yo voy a realizar una transacción, yo visualizo que es una convención traslaticia de dominio sobre bienes corporales muebles o inmuebles, en forma habitual, a título oneroso y dentro del territorio, yo sé que voy a generar el IVA. Pero si antes de realizar la transacción yo me ordeno para no cumplir a lo menos uno, es decir, eludo, perdón, eludo el hecho grabado, no doy nacimiento al hecho grabado y genero una elusión tributaria. Y la elusión tributaria es no generar el hecho grabado. Distinto es, porque no nace la obligación tributaria. Distinto es visualizar el hecho que voy a realizar. Cumplo los elementos y no pago el impuesto. Pese a que nació la obligación tributaria, estamos frente a una evasión tributaria. Ahora, una cosa súper importante: la clasificación de los elementos del hecho grabado pueden ser hecho grabado principal o hecho grabado accesorio. El hecho grabado principal es el hecho de pagar los impuestos y los accesorios son todas las otras. En el IVA hay muchas obligaciones tributarias accesorias. Por ejemplo, emitir factura, emitir boleta, ocupar el formulario 29, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos un hecho grabado, tenemos hechos no grabados y hechos exentos. Hecho grabado es aquel que cumple todos los elementos del hecho grabado y da nacimiento a la obligación tributaria. Un hecho grabado es una transacción que no cumple lo menos un elemento y por ende no da nacimiento a la obligación tributaria. Y un hecho exento es aquel hecho que cumple los elementos del hecho grabado,
pero el legislador en un texto expreso de la ley lo exime de la obligación tributaria principal, no de las accesorias. Por lo tanto, un hecho grabado exento no cumple la obligación tributaria principal. ¿Haces actualmente algún tipo de análisis de datos si sientes que podría haber una oportunidad mucho más grande para ti si te decidieras? En la ley 20.180 se establecieron unas cosas súper importantes, porque el legislador le dio facultades al Servicio de Impuestos Internos para evitar la elusión tributaria, es decir, pedir a los tribunales de justicia que determinen que una conducta es elusiva, y como es elusiva pagó menos impuestos, y al pagar menos impuestos hubo una menor carga tributaria. Impuesto Interno va a los tribunales, lo presenta a los tribunales y pide que el juez deshaga esa operación y cumpla el impuesto completo. Y ahí se establecieron los siguientes conceptos. El cumplimiento directo. El cumplimiento directo es lo que va a hacer. Si un contribuyente paga menos del cumplimiento directo, puede ser por una economía de adopción o una planificación tributaria. Y no habría problema, porque eso está dentro del ámbito legal. Pero si hace una elusión o una evasión, ahí estamos en dificultades. Lo que hace la legisladora es decir, Impuesto Interno, usted combátame la elusión, y para eso incorporó nuevos artículos al Código Tributario. El artículo 4 bis estableció lineamientos para los fiscalizadores cuando se enfrentan a evaluar una conducta de un contribuyente. Y estableció un principio, formalizó el principio de buena fe del contribuyente, porque lo primero que tiene que hacer el fiscalizador es entender que el contribuyente actúa de buena fe, y legalmente se reconoce esa situación. Pero, a través del artículo 4 ter, si se determina que el contribuyente eludió el impuesto abusando del derecho, es decir, ese desvío que hace fue porque abusó del derecho, adoptó una conducta que no era para él. Por ejemplo, si se acoge a un régimen de pyme, no siendo pyme, eso es una ilusión con abuso del derecho. Y en el cuarto ter, artículo 4 cuater, si hace una ilusión haciendo una simulación, o sea, si evita incurrir en el hecho grabado porque fuera una donación y realmente no era una donación, sino que había título oneroso, eso es cuestionable. Perdón. Y en el 4 quinquies estableció una serie de procedimientos como Impuesto Interno va a cuestionar esa situación en los tribunales. Y eso es para la ilusión. Si es evasión es un delito, no hay nada que discutir. Pero si una ilusión se procesa de esa manera. Ahora, las economías de opción y la planificación tributaria no están definidas en la ley. Y la doctrina los iguala, es decir, los libros los igualan considerándolos como una sola cosa. La doctrina es lo que dicen los autores. Por ejemplo, la profesora Ángela Radovich, en su libro Obligación Tributaria, que es una versión bastante antigua, en su página 24, define que lo que es economía de opción. Y dice que la economía de opción esta figura se produce cuando la ley ofrece de manera explícita dos fórmulas jurídicas que, si bien tienen tratamiento impositivo distinto, ambas regulan el fin práctico que el contribuyente persigue. Por ejemplo, cuando el legislador crea un régimen de tributación general, pero también para ciertos contribuyentes un régimen de renta presunta, un régimen de ProPyme, una cláusula ProPyme como hay hoy en día. Eso puedo elegir una u otra opción. Eso está en la doctrina, eso sería una economía de opción, y algunos la asimilan con una planificación tributaria. Ahora, la ilusión tributaria, según lo define el diccionario del Servicio de Impuesto Interno en la página web, es evitar que nazca la obligación tributaria a través de uso de formas jurídicas atípicas o infrecuentes y o con abuso de derecho o fraude de la ley. Es así, tomar con mala intención la no generación de un elemento del hecho grabado. Y la evasión tributaria es la eliminación o disminución del monto impuesto producido dentro del ámbito del país
por parte de quienes están jurídicamente obligados y que logran resultados mediante conductas fraudulentas, omisiones de disposiciones legales. Ese es un delito. Bueno, nació la obligación tributaria, está la obligación tributaria, nace la obligación tributaria, no la eludimos, incurrimos, nace, hay que pagar el impuesto. ¿Cómo se termina la obligación tributaria? A través del pago, de distintas formas, pero la más clásica es el pago. Y el artículo 37 del Código Tributario dice que los impuestos deben ser girados por el Servicio de Impuesto Interno mediante roles u órdenes, a menos que sean a través de impuestos de timbre estampillas, que ahí se pagan pagando las estampillitas o pagando el derecho habilitador. Pero la norma general es que el impuesto se paga, se paga. Ahora, ¿quién paga? El sujeto pasivo. Aquí no el señor Moya, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que paga el impuesto. ¿A quién debe pagar? Al fisco o a través de sus delegados. ¿Dónde se paga? El artículo 38 se paga en tesorería o se puede externalizar también. ¿Cómo se paga? En dinero. En Chile se pagan con dinero o equivalentes a dinero. Otra forma de extinción de la obligación tributaria es la imputación o compensación. Y esa es una institución jurídica que está en el Código Civil. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas la compensación que extingue ambas obligaciones. Esa es una obligación jurídica, una institución jurídica. Ahora, ¿cómo opera en materia tributaria? Tenemos el fisco, en el cual hay un contribuyente que es acreedor del fisco, o sea, el contribuyente puede pedir al fisco que le devuelva un impuesto que pagó en exceso. Entonces pide y es un acreedor del fisco le debe plata. Pero justo en ese intertanto hubo una situación en la cual el contribuyente fue deudor, porque incurrió en un hecho grabado y tiene que pagar un impuesto y no lo ha pagado. Ahí se compensa. Entonces es una compensación. Esa es otra forma de pago de un impuesto, de extinción del impuesto, de la obligación tributaria. El pago, la compensación, imputación, y también tenemos la condonación. Y la condonación en materia tributaria solo opera cuando una ley lo autoriza. Si yo tengo que pagar un impuesto y no lo pago, la condonación solamente opera cuando hay una ley. Ahora, el director regional está facultado por la ley, por el Código Tributario, solo a condonar intereses, pero no los impuestos. El director regional no puede condonar impuestos, solo las multas, los intereses. Entonces tenemos el pago, la imputación, la condonación y la prescripción, que es otra forma de extinguir la obligación tributaria. La prescripción es una institución jurídica muy antigua, viene el tiempo de los romanos, que yo puedo adquirir derechos o extinguir obligaciones por el solo transcurso de la ley. Entonces el Código Civil define la prescripción, que es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, por no haberse ejercido en un lapso. Entonces se adquieren o se extinguen porque no se ha hecho nada en un lapso. En materia tributaria solo es extintiva y opera en favor del contribuyente en contra de las acciones que haga el Servicio de Impuesto Interno. El artículo 200 dice que el servicio podrá liquidar, revisar cualquier diferencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar dentro del término de 3 años contado desde la expiración del plazo legal que debió efectuar el pago. El pago señalado al inciso anterior será de 6 años para la revisión de impuestos sujetos a declaración cuando hubiere presentado o la presentación fuera maliciosamente falsa. Entonces, el Servicio de Impuesto Interno puede revisar solamente en un lapso de 3 años, pero es el periodo ordinario. Hay un periodo extraordinario de 6 años cuando se ve que en ese lapso hubo actos maliciosos, o sea, hubo dolo, la intención positiva de infligir daño, de no pagar impuestos. Y eso se entiende que opera cuando yo no presento declaración o la presento con antecedentes falsos. Ahí me pueden revisar, me pueden fiscalizar en 6 años. ¿Qué pasa si yo no pagué los impuestos fraudulentamente en el año octavo? Ya pasó. Ahora, ¿me pueden fiscalizar y me pueden liquidar? Sí, lo pueden hacer, pero el contribuyente se defiende diciendo que está prescrito, porque la prescripción hay que alegarla, no es automática.
Bueno, eso es lo que quería comentarles a ustedes con este video respecto a la obligación tributaria. Sin duda que esto hay que profundizarlo, esto más que nada una visión general, pero con este video ustedes pueden profundizar este conocimiento de acuerdo a ciertos autores que están en la doctrina del derecho tributario. Por la atención prestada, muchas gracias. Bien, chiquillos, ahí hubo como un breve resumen de lo que hemos visto en la parte tributaria. Obvio que es difícil como acotarlo a lo visto. Él habló, por ejemplo, de ilusión y evasión, que yo no les he hablado, pero básicamente la evasión es cuando yo no pago el impuesto tácitamente y como de frente. Y elusión es cuando hago uso de la norma para hacerle quite al impuesto. Esa es la diferencia entre elusión y evasión, ¿cierto? Básicamente. Recuerden que todas las normas que rigen la fiscalización y el control están en el Código Tributario. En el Código Tributario uno encuentra las normas para fiscalizar y controlar. Ahí también están los derechos y obligaciones que tenemos los contribuyentes, ¿cierto? Y la forma como van a llevarse a cabo por parte de los organismos de control las revisiones y auditorías fiscales, ¿cierto? ¿Qué sanciones nos pueden imponer por el incumplimiento? Y los mecanismos para resolver cualquier tipo de situación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ya saben que el sujeto pasivo somos siempre todos los contribuyentes y el sujeto activo va a ser siempre el Estado mediante sus mecanismos de control. ¿Alguna duda, chiquillos? Ay, Bernardita, llegaste. No te había saludado, Bernardita. ¿Alguna duda, Profe, chiquillos? Sí, Geraldine. sí, yo tengo con respecto al sujeto pasivo, él decía que unos eran contribuyentes y otros eran agentes recaudantes. Son dos cosas distintas. Claro, porque usted la pueden poner a recaudar sin ser usted el contribuyente. El caso es de los almacenes. Por ejemplo, el IVA. Cuando usted va al líder, el contribuyente no es el líder, el contribuyente es usted que pagó el IVA, ¿cierto? Pero ¿quién está recaudándolo por mandato del gobierno? Lo está recaudando el líder. Lo mismo en los impuestos que pagas en la notaría, que era lo que él decía. El contribuyente no es Julanito de tal que es el notario, no. Él tiene que hacer tiene que cobrar unos impuestos porque es una potestad que le da el Estado a él. No tanto una potestad, más bien una obligación. Lo vuelve agente retenedor, que es lo que hacen los almacenes y todo eso. Ellos tienen que recaudar el IVA, pero el IVA, por eso es que cuando uno de contador le dice al almacenista, el almacén, no vea todo lo que tuve que pagar de IVA. Ese IVA no lo pagó él. Ese IVA lo Claro, recaudó no él. recaudan. ¿Lo pagaron quiénes? Todas las personas que fueron al almacén. Pagaron el IVA porque él se los cobró. Lo que se hace en el Y, IVA, lo vamos a ver de pronto más adelante, lo que se hace en el IVA es que él recauda, le cobra a los clientes, ¿cierto? Y él, el servicio de impuesto le permite, o el código tributario, que es el donde está en la norma, le permite descontarse, o el IVA crédito, que es cuando él compra. La diferencia entre el IVA y la venta y el IVA de la compra es lo que él va a pagar directamente al banco o en el formulario 29. Sí, Geraldine. sí, sí, entendí eso. Y una duda que me surgió también. Entonces, ¿el almacén paga aparte impuestos por ser una pyme o no? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí depende al régimen al que se acogió. Puede pagar 27, 25, 10. Bueno, 10 no, porque un almacén no va a ser renta presunta. Renta presunta son agrícolas, mineras y de transporte, ¿cierto? Pero depende, o puede que no pague. Ahí tendría que mirar el régimen al que se acogió, ¿cierto? Ah, ya. Renta. Pero una cosa es que no pague renta y otra cosa es que no tenga que hacer la declaración, porque igual hay que declarar. Ya. Y ya depende ahí, eso ya depende si es el 27, el 25 o el 10, que son lo de impuesto. Ahora, el IVA, el almacén tiene que recaudarlo mes a mes y pagarlo mes a mes, porque ese impuesto es de carácter mensual. Ahora, si Ya. tiene plata, el servicio de impuestos también le da la opción pues de postergar el pago del IVA, pero ya eso es otra cosa.
Sí, mi Mm, Geraldine. Sí, ¿Entendiste, hija? sí. Ya, listo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Claro. Chiquillos, estábamos, antes de llamar a lista, estábamos hablando em, de que una forma de como de ponernos así que no estemos descoordinados entre los exámenes y las clases era en alguna semana abrir el examen, puede ser jueves y viernes, y que se abra el viernes y sábado el otro, viernes y sábado, domingo el otro, para que se queden coordinados con las clases, ¿cierto? Entonces, no sé si quieren hablar de eso, porque para este viernes sí no, porque este viernes se tendría el de la empresa que no se pudo hacer la semana pasada. Recuerden que se va a abrir tanto el examen 1 como el examen 2, porque hubo personas que tuvieron inconvenientes en el examen 1. Y siempre que se acaba un módulo, obviamente se abren todos los exámenes de ese módulo para las personas que tengan cualquier tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque los inconvenientes existen. Al estudiante se le puede caer el IVA, no tiene internet, se lo odia, lo detesta y le quita la luz. Bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar. Se enfermó. Entonces, cuando se termina el módulo, se abren todos los anteriores para que esa persona lo pueda presentar. Entonces, no sé si quieren de pronto mirar eso o lo miramos, lo piensan y lo miramos la otra clase. Porque si no, van a seguir desfasados los exámenes, ¿cierto? Este fin de semana se presenta el de la empresa y la semana entrante se presenta el de la clase 1 y el de esta clase número 2 de contabilidad. Esa sería una opción, pienso yo. Si ustedes tienen otra opción o otra sugerencia, obvio que estoy presta a escucharlos. Profe, yo creo que está bien que hagamos los dos exámenes de los módulos que estamos viendo ahora la próxima semana. Bueno, fuera de María, ¿quién más quiere? Yo opino lo mismo, profe. Perfecto, ¿quién más? Van dos, Yo igual, profe. Profe, yo van también estoy de cuatro, acuerdo que sea. van cinco, Yo igual, profe. 6, Yo igual, profe. 7. El resto están durmiendo. A veces uno se queda dormido en clase. Profesor, a ver si le entendí. La próxima semana, el viernes, presentar los dos de contabilidad. Eh, La Es lo que próxima estoy... semana, claro que sí, se abrirían dos exámenes. La clase el de que terminamos hoy y la de la clase de la semana entrante. Ahora, si ustedes Ah, ya. gustan, si ustedes gustan, no se abren el mismo día. Puede ser uno de viernes a sábado y otro de sábado a domingo, si les queda No, más sí. Eso fácil. sería genial, de Sí, me viernes a parece que sábado y sí. de sábado a domingo. Exacto, sí, si les queda más fácil, pero sí me tienen que, o sea, confirmar para yo decir que me los monten y ya yo poner la fecha. No sé si Bernardita, Romina, María Andrea, Lili me dice yo, uno por día, perfecto, mi Lili, perfecto. Bernardita, usted. Yo también, profe. Bernardita por acá, yo también prefiero uno por día. Ay, Bernardita, yo iba a hablar con usted por interno y no tuve la oportunidad, no quería hacerlo. Usted fue la única que se me equivocó en el de empresa, que era la de el conjunto de bienes para dar utilidades, pero yo le pedí el favor a Yesenia que me le cambiara la nota y se la cambió. No se Sí, preocupe por eso. profe, no, estuve acá, estuve en Argentina en un encuentro de turismo y hotelería. ¡Ah! Entonces, como ese día tenía que darlo sí o sí, ya la di así, inclusive sin estudiar, llegando tarde a la... Qué dicha, Bernardita, qué dicha, sí, 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 así ahí, que yo llegué antes de ayer nomás, estuve en Argentina todos estos días y ni siquiera entré a clase. sí, ya, hay que ver las clases chiquillas, sí. Aquí me dicen que está bien uno por día. Bueno, ahí yo creo que estamos la mayoría, los que no vinieron, chiquillos, pues se tienen que acoger a los que sí vinimos. Por eso es bueno acá, porque eso en el WhatsApp se vuelve, mejor dicho, un trequemaneque. Entonces, la semana entrante yo digo, normalmente el viernes entonces va a quedar el de la clase 1 y 2 y vamos a dar la clase 3 y 4 la semana entrante y que se abra de sábado a domingo de 22 a 22
Así tienen el espacio. Recuerden que si por algún problema no pueden presentar ese día los exámenes, porque no estamos exentos de ningún contratiempo, estos se van a volver a abrir en el último examen. Todos los exámenes del módulo se vuelven a abrir para las personas que no lo presentaron. Ojo, si usted hizo el intento, ahí ya tiene que mirar, Yesenia, cómo fue ese intento y autorizar. Porque si hizo el intento y ya va sobre 6, no sobre 7. Entonces, si ve que no va a tener el tiempo para hacer el examen, no se conecte 5 o 15 minutos antes, ya déjelo para el último, ¿cierto? Que igual es muy buen tiempo para hacer el último. Voy a llamar qué bueno que nos pusimos de acuerdo. Sí, ve, chiquillos, yo sé que ustedes son un muy buen grupo. Igual quería hacerles la pregunta. Profe, Dígame, Mayri. profe, Sí, hija. disculpe, ¿habrá la posibilidad de que, por ejemplo, los dos exámenes de la semana que viene se abran los dos al mismo tiempo, desde el viernes en la noche hasta el domingo en la noche, como hicieron con la contingencia de los días que No. no? Eso sí, no, porque eso es mucho tiempo para que el uno se esté diciendo con el otro. Por eso es que a mí me hacen la Ah, aseveración que no puede ser 24 horas, sino usted lo presenta el viernes y ya el sábado lo puede saber, pues, y usted o cualquiera, tantas personas, entonces eso no. Eso lo hicieron, de hecho yo ni lo pedí, lo hizo Yesenia por la contingencia, como la luz iba y ya, venía, pero ya sí dejar abierto como ella misma me indicó, no puede, o sea, cuando se me hizo la inducción de la plataforma, no puede abrirlo más de 24 horas porque ya está más que proscrito. Uno por día es lo mejor, sí, claro, y quedan más descansaditos. claro. Sí, Sí, mi reina, entonces, eso. para resumir, profe, para quedar claros todo, este viernes vamos a presentar el último examen del módulo 2 de empresa. Y la Así es, semana que viene, de viernes para sábado, la clase 1 y y dos, 2 de contabilidad y exacto. de sábado para domingo, la clase 3 y 4 que la veríamos la semana que viene. Exacto, mi niña, pero hay una aseveración que hay que hacerle. Yo es Dígame. una propuesta que hice, porque acuérdese que esta niña dijo que se nos iba a juntar mucho tema y bueno, si ustedes, yo les di la opción, pero yo tengo que escalar esa opción, o sea, mañana es festivo, ahorita más tarde o el viernes escalo y ya el lunes les estoy contando si nos aprobaron la propuesta, que lo más seguro es que sí, Ya. Mayri, ¿cierto? Pero es una propuesta, pero... ¿Qué me van a decir ellos? O sea, yo no puedo proponer sin el curso, tengo que primero, Profe, mire, algo que es como, o sea, a nuestro favor, incluyéndolo a usted, es que haciendo los exámenes uno por día la semana que viene, ahí ya estamos parejos en todo, porque la semana exactamente, subsiguiente vamos a exactamente, comenzar con la siguiente clase y vamos a estar dos clases, un examen, dos clases, un examen y ya nos emparejamos. exacto. Ahí nos emparejamos, esa es Claro, mi Irene, esa es la idea, emparejarnos, mi reina, esa es la idea, esa es la idea. claro. Bueno, vamos a llamar a Ya, lista, profe. chiquillos. Ya, gracias. No, gracias a ti que siempre eres tan pila. En Colombia decimos pila cuando, aquí dicen seca, una persona seca. Sí, en Venezuela también decimos pila. Ya. Nosotros decimos seca, seca, una persona seca. A ver, yo tenía abierto por aquí, a ver qué se me hizo. El grupo, porque yo siempre dejo abierta la asistencia, la asistencia. Chiquillos, alguien se excusó, me acuerdo de Juliet. ¿Me ayudan, por favor? Igual yo llamo en voz alta y si vieron a alguien, a Ignacia. Tengo Ay, mira, Gary también. Yo también, profe, ve que no había visto. Juliet me dice por acá. em, Pamela vi en clase, pero entonces ya la vi. Gary también se excusó. Juliet. Bernardita dijo que venía, ya la vi en clase. María Angélica Villagra, pero yo la vi. Bernarda se le perdió el link, apenas estoy viendo. Gerard, está en la Ignacia, profesora. Ignacia, bueno, vamos a llamar a lista y me recuerdan. Bernardita la vi, o sea que esa excusa ya no porque sí estuvo presente. Hay que ponerle presente, no que faltó. Edgar, yo vi a Edgar en clase, sí. Presente. Eso sí, con voz fuerte. María Aravena, no la vi en clase. Presente, sí, presente, presente. ¡Ah! Mira, ya la Es iba a que no podía negar. hablar. Lili también en clase. Susanita, mi Susana, qué pesar cómo le irá por allá. Joanina, sí la vi en clase, ¿cierto que sí?
Joanina. Joanina, estaba en clase. Joanina. A ver, yo veo aquí en Zoom. No la veo, profe. Yo tampoco, y no se excusó. Entonces, no la veo en las excusas tampoco. Muy bien. Entonces, acá, no. Gary se excusó, muy bien. Jennifer, no vi a Jennifer. Jennifer está en clase. Jennifer, muy bien. Romina, sí la vi en clase. ¿Cierto que sí, Romina? Presente, profe. Así es. María Hidalgo. Esa es María Ignacia. Ella se excusó, porque por la foto la reconozco. Mayrin sí estuvo en clase. Nicole también la vi en clase. Maximiliano también. Juliet se excusó. Muy bien. Marcela, Marce sí está en clase. Miriam, no, esta Miriam no volvió. Fernanda también estuvo en clase. Andreina estuvo en clase. Pame también estuvo en clase. Mirra nunca ha asistido. Geraldine también estuvo en clase. Emily también estuvo en clase. Nicolás, yo creo que Nicolás nunca ha ido a clase, ¿o sí? No me acuerdo. Adriana Saavedra, ¿vino Adriana? Adriana, no. Inés Tapia nunca. Graciela Vargas tampoco. María Villagra, sí. ¿O se excusó? Presente, Graciela Vargas. Graciela, gracias, hija, gracias. María Villagra. ¿Está María Villagra? Yo creo que sí la vi, ¿o no? María. Profesora, por aquí presente, me salí de clase, no sé. ¿Y quién será por aquí? María. Ah, Ignacia. No. ¿Viste? Profesora, disculpe, yo Adriana Saavedra, no sé qué apreté, me había salido, pero aquí he estado Ah, ya, escuchando ya, su clase. ya. Y usted fue la que me mandó el mensaje de voz, ¿cierto? Así es, Ya, así es. tranquila, hija, ya aquí la anoté. María Villagra no, entonces, ¿cierto? María Villegas, sí está en clase. Presente, profe. Villegas, ¿cierto? Muy bien, Villagra no me contestó. Sí. Liz Maris nunca ha asistido. ¿Falta alguien en clase, chiquillos, que haya llamado? Profe, María Villagra dijo que no podía conectarse en el WhatsApp. Ah, aquí estoy, Mayrin, muy bien. Por acá está Mayrin. María Villagra, a ver, están Bernarda, Mari, buenas tardes. Profe Emily. Sí, Juliet, listo. Joanina Bruna. Ay, usted es Joanina, no podré, Joanina. Espere, Joanina, espérame un segundito que me acaba de hablar Joanina. Joanina, muy bien. Entonces ella tiene excusa. Y me dicen ustedes que Villagra también se excusó. Muy bien, muchas gracias. Eso es tener empatía. Muchas gracias por avisarme. Espero yo busco a Villagra, a María Villagra. Yo pensé que había venido a clase, es que como tengo dos Marías. María Aravena está en clase, muy bien. Y María Hidalgo Carrasco es María Profe, Ignacia. disculpe, presente. Sí, mi reina, no, estoy buscando a Villagra, que es la que me falta. María Villagra se excusó en el WhatsApp, me dicen por acá. Perfecto. ¿Estamos todos? Profe, y recién Nicole Leal en el WhatsApp puso que presente. Es que Nicole, yo a Nicole le puse que estaba porque yo la vi. Entonces cuando voy diciendo, le digo, la vi. Preguntas cuando no me acuerdo. Sí, Nicole tiene asistencia, ya tiene ahí. Y gracias por decirme, hija, sí, le puse la asistencia que estaba, me acordaba. Muy bien, chiquillos, voy a enviarla a guardar la asistencia. ¿Estamos todos, cierto? Bueno, chiquillos, se va la asistencia. No me preocupen que de todas maneras esto se podría modificar, pero me imagino que tiene su teje que maneje. iPhone de Kelly. Kelly hay que poner el nombre que es porque si no, no sabemos quién es. Muy bien, chiquillos, sí, yo voy a llevar la propuesta para ver si nos nivelamos. Recuerden tener paciencia, no se estresen, muchachos.
Cualquier cosa. Edgar, sí, Edgar, lo puse porque lo vi. Em, Cualquier cosa, yo de mi parte, pues siempre trato de uno, pues entender el estudiante, ¿cierto? Yo, como les digo, lo que conozco, a mí la UTE me gusta, no la veo así, pues como uche o mala o desatendida. Se presentan problemas como todo en la vida. Hay que tratar de que esos problemas no nos pasen a llevar y que el estudio sea algo de bienestar, no de estrés, que pasen bueno. Yo por eso les cuento cosas para que se rían y salgamos de este estrés que mantenemos todos y que aprendamos en un buen ambiente. Chiquillos, los dejo. Feliz. Profe, Espero que tengan un fin de semana largo y que les vaya profe, muy bien. Dígame. Edgar puso en el chat que sí, que estaba. Sí, yo le dije a él que yo lo había Ah, visto ya. porque me acordaba de él. Sí, yo lo puse, yo lo puse. Recuerden ahí, chiquillos, cuando llame a alguien, dígame si está o no está, peguen el grito ahí, y eso sin miedo tienen que quitarle el miedo a quitar ese micrófono y decirme, sí, yo lo vi, a que no vi falta Profe, otro. Dígame. disculpe, le mandé un WhatsApp para que cuando pueda lo revise, porfa. Profesora Nicole, presente. Hola, profe. No, Y pero se lo mandé. la tarea. Perfecto, mi muñeca. ¿Por qué no me dijo para que la ha visto hoy? No, profe, porque ya no daba tiempo. No, pero sí la miro. Sacamos el tiempito y siempre hay un tiempito. Muchas gracias, hija, por ser tan juiciosa. Chiquillos, feliz fin de semana, pues. No sé si tienen fin de semana largo, pero traten de descansar. Y no se preocupen que miramos lo del examen. Estoy seguro que si yo digo, bueno, le pregunté al grupo, la mayoría aceptó, lo decidimos así, no lo van a aceptar. Yo sé que sí. Buen feriado para usted también, Edgar. Hasta luego, chiquillos, que me les vaya bien. Un abracito. Gracias por ese corazoncito, María. Un abracito a Chao, todos. profe. Chao. Hola, profe.